totalmente dependiente. Amén. La oveja, hermanos, no distingue lo bueno de lo malo. No se sabe buscar sus propios alimentos, no sabe buscar, alimentos de calidad. Ella lo que ve encuentra come. Amén. Y si no hay pastor, lo más normal es que la oveja se debilite y probablemente muera. La oveja necesita de un pastor, necesita de una persona que la cuide, necesita de una persona que constantemente esté ahí arriba para que mantenga cuidado. Juan 15:5 dice: separados de mí, nada podéis hacer. Separados del pastor, separados de Jesús, nada podemos hacer. Separados del pastor nos debilitamos. Separados del pastor nos debilitamos y probablemente, separados del pastor, podamos caer en una muerte espiritual. Amén. Segundo punto, la oveja es débil y vulnerable. Hermanos, de las especies, de los mamíferos del mundo, la oveja es una de las más vulnerables de la creación. Si usted se pone a pensar, la oveja no tiene garras, la oveja no tiene colmillos, la oveja no corre rápido, la oveja es una presa fácil, por así decirlo. Y por eso el Señor nos alienta en 1 Pedro 5:8 y dice: sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente. Asimismo nosotros, como ovejas de su rebaño, debemos ser despiertos, debemos estar sobrios para poder afrontar las artimañas del enemigo. Amén. Tercer punto, necesita vivir en un rebaño. Hermanos, una oveja sola es una oveja perdida, es una oveja que se debilita, es una oveja que se enferma, es una oveja que se estresa. Amén. Y como les decía, la oveja sola es una oveja y es una presa fácil. Amén. Pero una oveja en grupo, todo cambia. Una oveja en grupo se protege, una oveja en grupo se fortalece, una oveja en grupo, hermano, les aseguro de que vive segura. Y por eso Jesús no pensó a su rebaño como cristianos aislados. Jesús no nos piensa como personas individuales aisladas, sino que Jesús nos piensa como lo que hoy estamos viviendo, como una familia, como esta comunidad tan hermosa, tan gloriosa, y como el rebaño del buen pastor. Amén. ¿Cuántos están dentro de este rebaño? ¿Cuántos se consideran ovejas de este buen pastor? Amén. Y saben que esto es glorioso, esto es realmente glorioso. Y saben, dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. El Señor nos habla a través de Pablo que no tengamos esta costumbre de dejar de congregarnos, que no tengamos esta costumbre de apartarnos del rebaño, de las otras ovejas, porque probablemente, hermanos, esto es un consejo, probablemente nos perdamos, probablemente nos distraigamos con cosas de este mundo, probablemente nos debilitemos y probablemente caigamos en una muerte espiritual por un tiempo. Pero el buen pastor nos vuelve a llamar. Amén. La oveja, hermanos, reconoce la voz del pastor. Y ahora yo quería pedirle a mi amigo Frank si puede compartir. Diego expresa y muestra un rebaño ajeno, ¿amén? Un pastor ajeno que quiere venir a llamar ovejas de otro pastor, pero las ovejas no reconocían su voz y seguían su vida habitualmente. Pasó uno a probar, llamó a las ovejas y las ovejas ni levantaron las orejas. Pasó el segundo, las ovejas siguieron comiendo. Pasó el tercero, las ovejas siguieron su vida. Pero pasó el cuarto, pasó el pastor, pasó la persona que está horas por ellas, que las alimenta, que se preocupa por su bienestar, que se preocupa día y noche para que esa oveja no muera, para que esa oveja no se pierda, para que esa oveja no se lastime. Y cuando este pastor comenzó a llamarlas, las ovejas levantaron la cabeza y se acercaron y se agruparon. Amén. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Cuando nosotros reconocemos la voz del pastor, la voz de Dios, nos agrupamos. Cuando reconocemos la voz de Dios, decimos: ese es mi pastor. Esa es la persona que me cuida. Esa es la persona que ha dejado su vida por amor a mí. Pero debemos conocer su voz primero para distinguirla. Amén. Cuando reconocemos la voz de Dios, distinguimos la verdad de la mentira.
Y esto es un claro ejemplo de que Jesús es relación, que Jesús no es religión, que Jesús no es pasar simples horas dentro de cuatro paredes, de que Jesús es una persona, de que Jesús es esa persona que me habla todo el tiempo, pero debo conocer su voz. ¿Cómo nosotros vamos a escuchar la voz de una persona que no conocemos? Y muchas veces he escuchado decir, Dios no me habla, porque no conoces la voz de Dios. Dios constantemente nos habla. Muchas veces guarda silencio, pero yo le aseguro que esos silencios el Señor nos abraza, de que en esos silencios el pastor está constantemente detrás nuestro. Amén. Segundo punto, Él es el buen pastor. Y en este viaje puede ver la importancia de un pastor, puede ver la sombra del pastor en este trabajo tan lindo. Y bien, ¿cuál es el trabajo del pastor? El pastor conoce la oveja y conoce cuál es la débil, cuál es la rebelde, cuál es la enferma y cuál necesita más cuidado. Y Jesús en Juan 10:4 dice, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Este pastor te conoce. Este pastor ha muerto por amor a vos. Este pastor conoce tus historias, este pastor conoce tus luchas, este pastor conoce tus caídas, este pastor conoce tus miedos y tus sueños. Y este pastor te ama, y te ama como nadie te puede amar. Y por eso quiero que digas a que tenés a tu lado, Jesús te ama. Jesús te ama, porque es así, Jesús nos ama. Jesús ha dejado la comodidad, por así decir, de su reino para venir a morir por amor a nosotros. Amén. El pastor guía y va adelante. Y esto es algo interesante. Muchas veces pensamos que quizás el pastor arrea a las ovejas y a los corderos. Pero el pastor va adelante, no empuja desde atrás. Él va adelante y las ovejas lo siguen porque confían. Qué lindo esto, ¿no? Que un animal quizás te siga. Un animal, muchas veces nuestros perros pueden ser un claro ejemplo, ¿no? Que nos siguen para todos lados. Porque confían en nosotros, porque somos los que los alimentamos, somos los que le dan de beber, somos los que le dan cuidado, bienestar. Y por eso nos siguen, porque confían. Y así mismo, Jesús dijo Juan 10:4, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Hermanos, Jesús es ese pastor que va delante nuestro, pero que no nos pide cosas que Él no haya vivido antes. Él primero sufrió, Él primero obedeció, perdonó, resistió y se humilló. Y después de eso, el Señor te dice, sigue. ¿Cuántas ovejas predispuestas en este lugar hay de seguir al buen pastor? Juan 13:15 dice, ejemplo os he dado. Jesús, siendo el buen pastor, nos ha dejado historias, nos ha dejado anécdotas, nos ha dejado tantas cosas maravillosas, nos ha dejado un estilo de vida, nos ha dejado el perfecto camino delante de los ojos de Dios para que nosotros transitemos. Él es el camino, hermanos. Amén. Y bien, y por eso es lo lindo de saber de que este pastor no gobierna desde su trono, hermanos, lejano. Este pastor viene y gobierna caminando con vos. Todos los días junto a vos, todos los días su misericordia se renueva, todos los días Él te promete que va a estar con vos, Él te promete que nada te faltará, Él te promete que te hará descansar en delicados pastos y de que su sustento está en vos. Amén. El pastor protege y pelea. Hermanos, en el campo, en el contexto del campo, hay muchos predadores, hay ladrones, hay muchas veces animales que quieren venir a comer estas ovejas, ¿no? A lastimarlas, a querer usarlas de alimento. ¿Amén? Pero en este caso el pastor no huye, el pastor es valiente, el pastor se queda muchas veces aunque salga herido, pero sea lo que sea necesario para proteger esa oveja. ¿Amén? Y Jesús en Juan 10:11 dice, Él es el buen pastor, da la vida por las ovejas. Y este es el pastor. Este es el pastor de este lugar. Este es el pastor de este rebaño. Este es el pastor que ha dejado su vida por amor a nosotros. Y miren, esto me pareció hermoso. Juan 10:13 dice, el asalariado huye porque no le importan las ovejas. Amén. Jesús no huyó del pecado. Jesús no huyó del diablo. Jesús no huyó de la cruz. Amén.
Jesús no huyó del dolor, Jesús se quedó, Jesús lo pasó, Jesús resistió, Jesús aguantó, Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Y hoy mismo el Señor pelea por su rebaño. Amén. Hoy mismo el Señor nos sigue defendiendo. Y esto es una promesa. Primero de Juan 2:1 dice: si alguno peca, abogado tenemos. Esto quiere decir de que este león, de que este guerrero, que este Hijo de Dios, de que Dios mismo pelea por nosotros hoy mismo, de que Él es el abogado, de que Él, cuando estemos en ese juzgado frente a la presencia de Dios y nos diga: Walter, Lito, hermano, bueno, Franco, hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste esto, y Jesús va a decir: no, yo puse mi vida por amor, está mi sangre de Cristo, yo lo limpio, yo lo redimo. Y ahí vamos a ver este abogado que nos defiende por amor a nosotros, para darnos acceso completo a su presencia. Y esto por fe, esto no es por obra, esto no es por oveja buena que seas. No hay, hermanos, no hay nada que vos puedas hacer para merecerte el amor de Dios. No hay nada que puedas hacer para alejarte del amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero por eso es importante conocerlo a Él, entender quién es Él, qué es lo que Él quiere hacer con mi vida. Y Jesús busca la oveja perdida. Muchos de nosotros quizás en este rebaño, mucho tiempo quizás se perdieron, mucho tiempo quizás se fueron. Hoy mismo quizás haya ovejas perdidas que se han ido del rebaño. Pero quiero decirte de que el pastor, aunque tenga que dejar su comodidad, va detrás de ellas. Lucas 15:4 dice: va tras las que se perdieron hasta encontrarlas. No dice va tras las que se perdieron y bueno, si la oveja se resiste, ya está, la dejo ahí. No, hasta encontrarlas. Hasta que Él no encuentre las ovejas, no va a dejar de estar tras ellas. Él fue a la samaritana, ¿cuántos recuerdan? Él fue a Pedro caído. Este pastor fue al adúltero. Este pastor corrió detrás de Saulo. Y a cada uno de ellos los transformó. A cada uno de ellos les ha quitado el velo de sus ojos y han sido transformados y han sido herramientas impresionantes para este evangelio. Amén. Este pastor nos alimenta y nos cuida. El trabajo del pastor muchas veces es el siguiente: buscar alimento, buscar agua limpia, buscar descanso, buscar refugio, buscar sombra en los días de calor. Salmo 23:2 dice: en delicados pastos me hará descansar. Jehová mi pastor, en delicados pastos me hará descansar. Este pastor nos está preparando una morada, no como decía nuestro hermano Raúl. Él nos está preparando una morada celestial. Él está preparando, por así decir, un lugar santísimo, glorioso, donde vamos a glorificarlo todos los días. Y por eso yo te aseguro, yo te aconsejo, hermano, que no te vayas de este rebaño. Quédate en este rebaño, porque el buen pastor nos está preparando un lugar glorioso. Amén. Que el pastor nos alimenta con su palabra, con su espíritu y con su presencia. Y hoy quizás, muchas veces en estos años de vida que el Señor te ha regalado, quizás has sentido, ¿no?, tirones de orejas. Otros quizás han sentido algún tirón de orejas. Pero quiero decirte de que Jesús, el buen pastor, corrige sin dejar de amar. Y yo quiero decirte de que el Señor nos corrija es un privilegio. Porque, ¿saben? Dice Apocalipsis 3:19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si el Señor quizás te está retando, por así decir, es porque te ama. Es porque no quiere que pases límites, no quiere que te vayas del rebaño. Y muchas veces las ovejas se quieren ir, ¿no? La oveja muchas veces es terca. Cualquier parecido a la realidad, hermano, no la consigues. La oveja muchas veces se desvía. Amén. Y el pastor, hay algo, una herramienta muy clave para el pastor, que es el callado. El callado, hermanos, es como un bastón largo. Es un bastón largo y en una punta tiene como una curva. Amén. Esta curva el pastor la usa para sostener, para guiar, para rescatar y para corregir a las ovejas. Amén. Cuando una oveja está ahí media terca, el pastor agarra el callado y la vuelve a traer. Amén. Y lo mismo hace Jesús con nosotros. Nos vuelve a traer al rebaño.
que en este momento, ya entendiendo quiénes somos nosotros y quién es Él, nosotros somos ovejas del buen pastor, ovejas que necesitan de que el buen pastor nos lleve a delicados pastos, ovejas que necesitan de que el buen pastor nos guíe todos los días hacia el rebaño, todos los días por su camino. Es estrecho, muchas veces tiene espinas, muchas veces duele, pero este camino nos lleva a la vida eterna. Amén. Y hoy mismo entendemos de que muchas veces somos ovejas débiles. ¿Cuántos se reconocen así? Ovejas débiles, ovejas que dependen, ovejas muchas veces fáciles de perder y que necesitan guía. Pero tenemos un buen pastor que nos rescata, un buen pastor que nos busca, un buen pastor que nos protege, que nos alimenta y que nos corrige con amor. Amén. Y quiero que sepan esto. Si capaz de decir, bueno, Fran, ya está, terminaste. La historia todavía no terminó. Porque miren lo que la palabra nos dice, cómo el Señor usa su creación para reflejar su amor por nosotros. ¿Saben? De que Él se presenta como el Cordero. Jesús, el Cordero inmolado. ¿Amor? ¿Amén? Jesús no solamente fue pastor, sino que decidió ser Cordero. Y ahora, ¿qué significa la palabra Cordero en la Biblia? Quizás muchos ya lo saben. Pero el Cordero no es solo un animal en la Biblia. El Cordero es un símbolo de sacrificio. El Cordero es un símbolo de perdón y de redención. Desde el Antiguo Testamento, Dios nos enseña algo claro. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hermanos, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, no bastaba solamente con Señor perdón. Había que hacer un sacrificio, había que hacer unas ciertas cosas, ¿sí? Como es este sacrificio del Cordero, como es este pacto entre Dios y nosotros, para este perdón, para ser redimidos por el Señor. ¿Amén? Pero el Cordero no podía ser cualquiera. Uno quizás teniendo rebaños en esa época no podía elegir ahí el más chamuscadito, no podía elegir el más sucio, no podía elegir el que estaba manquito, el que digan, bueno, ya está, si lo matamos no pasa nada, no perdemos nada. Jesús, el Señor, quería el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, un Cordero que no tenga daños físicos, que no tenga daños quizás en su morfología. Amén. Dios exigía un Cordero sin defecto. Éxodo 12:5. Tenía que ser sano, limpio, sin heridas, sin enfermedad y sin defecto. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué el Señor nos pedía un Cordero perfecto? ¿Por qué el Señor nos pedía en la ley un Cordero sin mancha? Porque representaba pureza total. Ahorita conmigo, pureza total. Y este es Jesús. Un Cordero, un hombre que vino a caminar en pureza total. Una pureza perfecta. Jesús fue sin pecado. Repita conmigo, sin pecado, sin mentira, sin maldad, sin doblez. Y primera de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado. Hebreos 7:26, santo, inocente y sin mancha. Por eso Él tenía que hacerlo. No había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda hacer esto. No había nadie que pueda venir a redimirnos, que pueda venir a santificarnos, que pueda venir a hacer un trabajo tan duro. Amén. Jesús ha atravesado años antes de arrancar su ministerio de predicar, de evangelizar, de sanar enfermos, de expulsar demonios. Él tuvo una preparación tremenda. Amén. Para todo esto. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él era el Verbo hecho carne. Amén. Él era la imagen del Dios invisible que vino a la tierra dejando su trono por amor a nosotros. Él comió con las ovejas más sucias. Él comió con las ovejas más manchadas, que más aberraciones habían hecho. Él comió con ellos. Con los fariseos, cuando decían, no, ¿cómo vas a comer con esa mujer? ¿Cómo vas a comer con esa persona siendo recaudador de impuestos? ¿Cómo vas a hacer eso si este era ladrón? Pero Jesús amaba transformar a personas imperfectas. Y hoy ese Jesús sigue amando lo mismo, transformarnos siendo personas imperfectas. Amén. El Cordero que no se resiste. Ese fue Jesús.
Isaías lo profetizó 700 años antes. Imagínense la certeza que le daba el Espíritu Santo a Isaías. 700 años antes. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Isaías 53:7. Saben que esto es algo que a mí me impacta y que siempre lo recuerdo cuando estoy trabajando en el campo, cuando tenemos que carnear, ¿sí? Porque en el campo carneamos allá. Muchas veces me toca carnear y me impresiona lo dócil que es el cordero. Me impresiona como no hay ruido, como no hay resistencia y lo sabio que es la palabra en esto. Quizás estando colgado el cordero a punto de clavar el cuchillo, no se resiste. No se resiste. Y veo muchas veces, esa es una imagen fuerte, ¿no? Esa sangre que corre tras el cordero. Y yo digo, Señor, gracias. Gracias porque no me alcanzaría la vida, no me alcanzarían los corderos, Jesús. Pero gracias porque ese pacto y esa manera que el Señor nos redimió fue para siempre. ¿Saben que Jesús, como este cordero que le estoy expresando, Jesús no gritó, Jesús no insultó, Jesús no resistió, Jesús no se defendió ni escapó? Jesús, pudiendo mandar legiones y legiones de ángeles para que lo defiendan, Él decidió callar su boca, echar la cabeza y por ahí. Con una cruz pesadísima, con astillas en su cuerpo, con látigos en su espalda, con burlas en su corazón, con rechazo en su alma, con tantas mentiras quizás en su mente, pero con una verdad sólida, que Él era el único que podía hacer, que Él era el único para que hoy vos estés acá sentado que podía hacerlo. Y si hoy quizás estás pensando en tirar la toalla, irte del rebaño, quiero decirte, hermano, pensá 2 veces lo que vas a hacer, porque este buen pastor no te va a dejar. Este buen pastor va a correr detrás y detrás de ti y va a venir a hablar a tu mente, va a venir a hablar a tu corazón. Y así como hizo con Jeremías, vayas a donde vayas, a los confines de la tierra, y su presencia va a estar. Amén. Y qué lindo esto, porque en Lucas 23-24, Jesús estando en la cruz dice, Padre, perdónanos. ¿Vos te imaginás ahí? ¿Listo? ¿Vos te imaginás ahí? Golpeado, clavado en una cruz y encima pidiéndole que Dios los perdone. Es fortísimo. Él no fue víctima, fue una ofrenda voluntaria. 4º punto, con esto ya vamos terminando unos puntos más. El Cordero de Dios, Juan 1:29. Cuando Juan el Bautista, el que iba a bautizar a Jesús, vio a Jesús venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero. Ese es el Cordero. Mírenlo a Él. Él es el Cordero que viene a morir por nosotros. Esa sangre es la que nos redime. Desde que nació, Jesús nació para la cruz. ¿Puede entender eso? Desde que Él nació, esos 33 años de vida fueron para la cruz. Fueron para ese pacto, para ese compromiso. Esto es lo que me enseña, hermanos, de que el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Quizás, hermano, muchas veces no tengas el sentimiento de alabar a Dios. Muchas veces no tengas las ganas y el sentimiento de decir, oh, Señor, tengo una gana. A veces sí, a veces no. Pero el amor es una decisión. El amor en nuestra casa es una decisión. El amor en nuestros hijos, futuros hijos, es una decisión. En sus esposas, en sus esposos, es una decisión. A Jesús yo decido amarlo, porque Él me amó primero. Amén. Y desde el antiguo sacrificio al sacrificio perfecto. ¿Saben? Antes era un cordero por año, un sacrificio temporal y un perdón momentáneo. Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Eso es ahora. Con una sola ofrenda. A veces, hermanos, en el tiempo de la ley había que buscar, no sé, cientos de corderos para tu vida. Pero hoy, con un solo sacrificio, imagínense, con uno solo, para siempre, hasta la eternidad, hasta que Él venga, hasta que uno
permanece. Amén. Jesús murió una vez y lo alcanzó para siempre. No hay que repetirlo, su sangre fue suficiente. Y esto es importante. Muchas veces queremos llamarle la atención a Dios con sacrificios propios, hermano. Ya está, hago un sacrificio solo. No tenía que golpearte. Muchas veces veía la película de Martín Lutero, no sé si alguna vez la vio, cómo en ese tiempo quizás mentían, ¿no? Y decían barbaridades y las personas se arrodillaban por los muertos y caminaban arrodillados por la escalera para que Dios los perdone a sus muertos. Y eso no es necesario. Hoy una sola sangre, una sola cruz es la que nos redime. Apocalipsis 5:6 dice en el cielo que Juan ve esto: vi un cordero como inmolado. Jesús en el cielo sigue siendo este cordero. Amén. Un cordero que pronto va a rugir. Un cordero que pronto va a ser león y que va a venir a rugir por amor a nosotros, para que de una vez por todas haya justicia en la tierra. Cuando Él venga, y así como decía nuestro hermano, seamos arrebatados con Él, una justicia eterna. ¿Cuántos quieren de esta justicia? Y el gran mensaje: el pastor se hizo cordero. El buen pastor da la vida por las ovejas. Él, como dio su vida siendo cordero. El pastor se puso en lugar de la oveja. El justo por el injusto. El santo por el pecador. El puro por el manchado. Y cerramos con Romanos 5:8. Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Así que, hermano, hoy te invito a ponerte de pie para cerrar la reunión de hoy. Quiero que hoy puedas meditar